Bueno, entonces ayer lo último que verificamos era esta demostración, ¿verdad? El teorema 4.4. Era la divergencia, que es incomprensible. Que rotacional es un campo vectorial incomprensible. Listo. Entonces, como información, aquí es, por ejemplo, cuando el campo está en términos de las coordenadas cilíndricas. Y en coordenadas esféricas, los campos vectoriales, ¿verdad? Esto solo como información. Luego estas, que son las fórmulas para el gradiente en coordenadas cilíndricas, la divergencia en cilíndricas, eso es el operador, y el rotacional en cilíndricas. Ahí me dicen la forma que tienen los vectores, porque tienes R, teta, z, en términos de I, J, las derivadas parciales. Esto pues no, este resultado no. Esas solo son las formas. Y estos resultados para coordenadas esféricas. Entonces, bueno, vamos a calcular divergencias rotacionales de estos primeros, del 1 al 6. Sería primero que revisáramos del 1 al 4 y luego alguno de estos dos. ¿Cuál les llama la atención para calcular la divergencia? El 4. Sí. Bueno, ahí solo es una fórmula más que todo. Entonces la divergencia para esto, ¿qué era la divergencia? Gradiente. Era nabla punto este vector. Eso es la divergencia. Y sí y no. Es que el gradiente es cuando usted lo aplica a un campo escalar. Y el operador nabla solo es el de las derivadas. Es el vector con los operadores de las derivadas parciales. Cheque. Entonces, la divergencia de este es nabla.f. O sea, parcial respecto a x de la primera función.
más parcial respecto a y de la segunda función. Más parcial respecto a z de la tercera función. ¿Y qué nos dan esas? ¿Qué nos queda? ¿Ah? Un escalar. ¿Qué nos da? Miren, miren lo que tengo ahí. Cero. Porque si observan, la primera función, z coseno de a a la y cuadrado, no depende de x. La segunda no depende de y, y la tercera no depende de z. Bueno, aquí eso nos queda la divergencia. Calculemos el rotacional de una sola vez. Entonces, el rotacional de ese es el vector y parcial respecto a x. Aquí nos queda z coseno e a la y a la 2, j parcial respecto a y, x raíz de z cuadrado más 1 y k parcial respecto a z cheque. Entonces lo aplicamos y sería el vector y parcial respecto a y de e a la 2y seno de 3x menos parcial respecto a z de x raíz de z cuadrado más 1 menos j parcial respecto a x e a la 2y seno de 3x menos parcial respecto a z de z coseno más k parcial respecto a x de x raíz de z cuadrado más 1 menos parcial respecto a y ¿sí? ¿Vamos bien? Y ahora solo calculamos las derivadas parciales. ¿Qué nos queda? Derivada respecto a y, 2e a la 2y seno de 3x. Esa respecto a z menos 1/2 2z z cuadrado más 1 a la menos 1/2, ¿verdad? Sí. Ay, me faltó de la x. Menos j parcial respecto a x, la derivada del seno es coseno. 3 coseno de 3x
E a la 2y, la derivada respecto a z, menos coseno de e a la y cuadrado, más k, derivo respecto a x, es el radical de z cuadrado más 1, menos z, la derivada del coseno es menos seno, por la derivada del argumento ese, que es 2y, ¿sí? ¿No ven? Y ahora miramos a ver si hay algo que pueda simplificar. Tal vez este 2 con este 2. De ahí nada más. Entonces, nos queda ahí. Menos zx. Ahí nos queda eso. Y en la última parte igual. Más. Entonces ahí tenemos el rotacional. ¿Alguna pregunta? No. Los dos, 5 y 6. En esos dos, 5 y 6, por ejemplo, solo podemos calcular la divergencia. No hay rotacional ahí. Entonces, en nuestro caso, ¿qué nos va a quedar? La divergencia de ese vector, de ese campo vectorial es nabla.f. O sea, recuerde, parcial respecto a x1, coma, parcial respecto a x2. Ahí está, x1 al cuadrado, coma, x2, bueno, 2x2, aquí sería 3x3 a la 2, 4x4 a la 2. ¿Sí?
Es nx su n al cuadrado. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos? Parcial respecto a x1 de x1 cuadrado. Más parcial respecto a x2 de 2x2 a la 2. Más parcial respecto a x3 de 3x3 a la 2. Más parcial respecto a xn de n. Ahí, ¿verdad? ¿Sí? Entonces calculemos esas derivadas. Parcial de x1 con respecto a x1, bueno, de x1 cuadrado es 2x1. Esta parcial que sigue me queda más 4x2. ¿Sí? La siguiente, más 6x3. ¿Sí? La siguiente, ¿ah? No, la que le sigue a 6x3, ¿qué sería? Es 4x a la 4 al cuadrado, o sea, 8. Ajá. 2n x a la n. ¿Sí? ¿Se puede simplificar algo ahí? No, ¿verdad? ¿Alguna pregunta? Ahí tal vez sacar un 2, ¿verdad? Un 2 de común, tal vez. Pero de ahí en adelante, no, porque eso es un número, es un escalar. Así que ahí a lo más, tal vez, sacarlo así como 2 veces sumatoria de k igual 1 a n de kx. No, ahí sí sería, bueno, ahí así como esa sumatoria, pero no más. Ahí, o aquí. ¿Alguna pregunta? No. ¿Y este 6? Mediten a ver qué les queda. Ajá.
¿Qué le quedó ese? Ahí. Entonces, cuando aplican, queda parcial de x1 de la primera función, más parcial de x2 de la segunda función, más parcial de x3 de la tercera función, más parcial. Sí, como todas las derivadas, excepto la primera, dependen de x1. Miren, la primera es parcial de x1 respecto a x1, 1. Y el resto nos queda. La segunda, por ejemplo, voy a derivar respecto a x2 la función 2x1. Esa sería constante. Eso da 0. Y 0 en todas las demás. Entonces nuestra respuesta sobre eso. ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Cuál le llama la atención de esos? Del 7 al 11. ¿Cuál? 10. ¿Sí? Calculemos divergencia y rotacional. Como ahí se puede. Calculen divergencia y rotacional para eso.
Vamos a ver la divergencia de este. Sería parcial respecto a x de la primera función. Más parcial respecto a y de la segunda función. Es respecto a y esa otra. Más parcial respecto a z. Cheque. Entonces, por ejemplo, ese coseno de 10z respecto a x es 0. O sea que la primera me da -1. La segunda también. Y la tercera también. Esa es la divergencia. ¿Sí les quedó? ¿Sí? ¿Y es rotacional? ¿Ya lo tienen? ¿Qué nos queda? En la primer componente sería I por parcial respecto a y de la función que está aquí abajo, que sería menos x seno de xy. ¿Sí? Y luego parcial respecto a z de la función que está aquí abajo. Menos entonces parcial respecto a z. Eso es menos x seno de xz. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Está bien?
Sí. Menos ahora J. Vamos a derivar respecto a X esta función. ¿Qué nos queda? ¿Nos queda? Correcto. Menos Y seno de XY. Nada más, ¿verdad? Y de ahí, menos, derivo respecto a Z, esta función de acá, que es menos Y seno de YZ. ¿Estamos? Más K. Entonces, derivada respecto a X de esta función sería menos Z seno de XZ menos, vamos aquí, derivada respecto a Y de esto, ¿va? Sí, ¿qué es? Menos Z seno de YZ. ¿Estamos? Y ahora simplificamos. Entonces, lo más que podemos hacer es reescribir, ¿verdad? Por ejemplo, la primera componente nos queda X por seno de XZ menos seno de XY. Y de ahí es más Y seno de XY menos seno de YZ más, me faltó la componente, J, más Z seno de YZ menos seno de XZ. K. Y ese es el rotacional. ¿Alguna pregunta? Correcto. Parece ilusión óptica, ¿va? Cualquiera que esté medio desesperado, fracasa. Juan Juan dice cero. Cheque. ¿Estamos bien? Tenemos chancecito para otro. ¿Cuál le llama la atención? 11. Divergencia. Parcial respecto a X de la primera función. Más parcial respecto a Y de la segunda función. Más parcial respecto a Z de la tercera función. La primera da 0, la última da 0. La única que nos queda es la segunda, que sería XZE a la XYZ. ¿Está bien? Y cerremos con el rotacional.
Ahí yo les diría, no memoricen fórmulas, sino que siempre calcúlenlo. Nos queda y derivada respecto a y de esta función de acá, ¿verdad? X cuadrado menos derivada respecto a z de esta función de acá es xy e a la xyz menos j, son de cálculo. No, está emocionado, hizo las integrales. Aquí, j, parcial respecto a x de esta. 2xy, ¿verdad? Menos parcial respecto a z de esta. Y cuadrado. Más k. Parcial respecto a x de esta. Es yz e a la xy z. Menos parcial respecto a y de esta. Que es 2yz. ¿Algo algebraico que le podamos hacer? Yo creo que nada. Tal vez sacar una X, digo. Sí, como X, bueno. Y más y menos 2x, j, y esta última esta sí se le puede sacar más, yz, e a la xyz menos 2, ¿verdad? ¿Listo? ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Estamos bien con la parte operatoria? Bueno, igual, voy a revisar la sección del libro a ver si encuentro otra cosita por ahí que sea interesante para que lo revisemos mañana o alguna demostración, porque en esta parte han acostumbrado a colocarles verificaciones de igualdades y eso, entonces vamos a buscar y vamos a calcular eso. ¿Listo? Así como el de ayer, el teorema de ayer, cositas así les han preguntado. Cheque. Bueno, sin más, entonces los veo mañana. Se cuidan. ¿Firmaron la lista? Sí. Cheque.